El gran Kenny Rogers cantó: "Tienes que saber cuándo aguantar, saber cuándo retirarte, saber cuándo alejarte, saber cuándo correr". Si Rusia tuviera algo de sentido común, ya se habría retirado tantas veces en Ucrania que haría que un experto en origami se pusiera celoso. Pero Rusia sigue apostando. En Donetsk acaba de apostar fuerte. Un convoy ruso completo de suministros entró en una de las zonas más letales de Donetsk en una misión para llevar suministros al frente. Rusia apostó que de alguna manera este sería el convoy que lograría pasar por la carretera infestada de drones, que la misma Rusia dice que es una zona prohibida para sus soldados. ¿Realmente necesitamos decirte lo que pasó después? Los drones FPV de Ucrania detectaron el convoy y Rusia perdió su apuesta al perder decenas de vehículos en una verdadera autopista de la muerte. Sinceramente no tenemos idea de por qué Rusia intentó lo que intentó. Hemos visto el destino de los blindados rusos por toda Ucrania. Casi 25.000 de ellos ya han sido destruidos, precisamente porque son blancos fáciles para los drones FPV de Ucrania. A mediados de julio, los comandantes rusos en Donetsk tomaron la desconcertante decisión de enviar un convoy de 50 vehículos a la circunvalación de Donetsk. Esa carretera no es segura para Rusia, ni de cerca. Esta es precisamente la carretera donde Rusia tiene prohibido el paso de todo tipo de vehículos de carga y transporte militar, precisamente porque Ucrania prácticamente tiene el control de fuego. Está ubicada a solo 12 kilómetros de la zona gris que existe entre las ciudades de Toretsk y Konstantinivka, lo cual está bien dentro del alcance de los drones de Ucrania y ha sido así desde hace mucho tiempo. Durante meses los comandantes rusos lo han sabido. Destruyen los vehículos que van al anillo vial de Donetsk, y esa destrucción es aún más segura hoy en día. Ucrania ahora tiene una ventaja de drones FPV de 1.5 a 1 contra Rusia en muchas regiones del frente, incluyendo muy especialmente Donetsk. Nuevas generaciones de drones, tanto FPV como de otros tipos, están surgiendo en Ucrania cada mes. Ucrania ya ha aprobado un récord de 413 nuevos sistemas de drones solo en 2026, informa Aerospace Global News. Eso es un récord, y apenas vamos a la mitad del año. Forbes agrega que los drones FPV de Ucrania ya no están limitados al frente y justo detrás. Algunos pueden viajar hasta 60 kilómetros tras las líneas enemigas, por lo que una carretera de circunvalación a 12 kilómetros del frente es un objetivo claro. Todo en esto gritaba que era una mala apuesta. Es como apostarlo todo con un 7 y 2 de palos distintos en póker. Rusia necesitaba un milagro para llevar su convoy de 50 vehículos a salvo por la circunvalación de Donetsk. Los milagros pueden ocurrirle al jugador afortunado, pero Rusia no tuvo suerte. Al avanzar el convoy al frente, ocurrió lo inevitable. Ucrania vio el 7-2 de Rusia y subió la apuesta con ases. En otras palabras, muchísimos vehículos rusos fueron destruidos tras una jugada tan absurda de las fuerzas de Putin que nos hace preguntarnos por qué se aprobó en primer lugar. Tras la línea del frente en Donetsk, el grupo Iván Franco vio cómo Rusia hacía su peor apuesta en mucho tiempo. Ese grupo, parte del Servicio de Seguridad Estatal de Ucrania, siguió un convoy lleno de camiones, camionetas, autos y motos y se relamió los labios. Se permitió que el convoy viajara desde las afueras de Malinivka, que se ha convertido en una base importante para las fuerzas rusas, mientras intentan abrir una brecha en el cinturón fortificado de Donetsk. Ucrania jugó muy bien, haciendo que Rusia ganara confianza con cada kilómetro recorrido. Malinivka ya casi no era visible para muchos vehículos. Estaban por salir del peligro y la apuesta sería exitosa. Entonces llegaron los drones FPV y arrasaron con cada vehículo en el convoy de Rusia. A pesar de la prohibición de movimiento de carga y transporte militar en el anillo vial de Donetsk, el hashtag IFG, con mano firme y los drones que ustedes donaron, detuvo a varios infractores. El grupo Iván Franco bromeó en Telegram al anunciar lo que quizás sea el éxito más predecible de la guerra en Ucrania. No necesitamos creer solo a este grupo para aceptar que ocurrió el ataque. Hay grabaciones, muchas de ellas. Sensor.net comparte un video con imágenes que alternan entre la vista de un dron FPV acercándose a un camión en un convoy ruso y la de un pasajero en un auto cercano. Vemos cómo el dron se acerca más. Después las imágenes muestran la misma escena desde otra vista. Va de un lado a otro hasta que la grabación del dron se apaga. Quienes han visto videos grabados por los drones FPV de Ucrania saben que si la transmisión se corta es porque hubo una explosión. Esto se confirma cuando el video vuelve a la perspectiva del pasajero y su grabación muestra que el dron ucraniano desciende y logra un impacto directo. Esta fue la historia del desastre de Rusia en la circunvalación de Donetsk. Una y otra vez,
Drones ucranianos localizaron y destruyeron vehículos rusos que nunca debieron arriesgarse así. Otro video, esta vez compartido por Shelanova Plus, muestra las secuelas de la masacre en la misma carretera que Rusia intentó tomar. Vemos vehículo tras vehículo calcinado y destruido, 50 en total, desde ladas y cuatrimotos hasta camiones, incluso uno que transportaba un cañón de artillería. Parece una escena de Mad Max. Donde mires hay restos de lo que fueron vehículos. No se sabe cuántos soldados rusos murieron durante el asalto de Ucrania a un convoy que nunca debió avanzar, pero eso casi no importa. La imagen de la masacre vehicular basta para enviar un mensaje a Rusia. Creyeron que la carretera de circunvalación de Donetsk era segura. No lo es ni lo será pronto. De nuevo, hay que preguntar por qué. ¿Por qué Rusia enviaría un convoy por una carretera que sabe que está vigilada por drones FPV ucranianos? En un momento daremos algunas conjeturas al respecto, pero antes esto es The Military Show. Si disfrutas ver la humillación de Rusia, tenemos mucho más contenido así. Suscríbete al canal hoy y activa la campana de notificaciones para ver muchos más videos que destacan las decisiones más tontas que ha tomado Rusia. Y no te equivoques, el error de Rusia en Donetsk fue una tontería. No solo es estúpido enviar un convoy de 50 vehículos por una carretera vigilada por drones FPV de Ucrania. Aún más desconcertante, Rusia intentó enviar este convoy al frente a plena luz del día. Al menos al amparo de la oscuridad, esos vehículos podrían haber tenido una oportunidad. No mucha, porque los drones FPV de Ucrania rastrean vehículos en la oscuridad, pero habría sido algo. Tal vez algunos habrían logrado sobrevivir a la masacre. Rusia básicamente envió a sus soldados a una misión suicida, y la razón parece simple: desesperación. Mencionamos tanto Toretsk como Konstantinivka anteriormente. La explicación más probable de la apuesta de Rusia es su desesperación por llevar tropas y suministros a los frentes cercanos a esas ciudades. Esta última, en particular, se encuentra en el extremo sur del cinturón de fortalezas que Rusia necesita colapsar si quiere tomar Donetsk y, por extensión, la región de Donbass que Putin valora tanto. Las ciudades gemelas de Sloviansk y Kramatorsk se encuentran al norte de Konstantinivka, estando esta última a solo 22 kilómetros de distancia, así que nuestra interpretación inicial sobre la mala apuesta de Rusia fue que sentía que necesitaba enviar más soldados y suministros a uno de estos frentes, tal vez a ambos, para reforzarlos para futuros asaltos. También es posible que Rusia haya hecho su apuesta en un intento de salvar a algunos de sus soldados. Antes mencionamos que manejar cerca de zonas de muerte cada vez más infestadas de drones suele ser mortal. Los vehículos son blancos fáciles, lo que es una de las razones por las que Rusia ha cambiado predominantemente a una estrategia de infiltración en la que sus soldados cruzan las zonas de muerte a pie. Peligroso, sí, pero un soldado es más pequeño que un vehículo y más difícil de detectar. También pueden ocultarse en trincheras y búnkeres evitando drones de Ucrania. El problema de Rusia es que la estrategia de infiltración que funcionaba en 2025, cuando las zonas de muerte tenían menos de una docena de kilómetros de profundidad, se está volviendo inviable en 2026. Business Insider informa que el exministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fyodorov, dice que los soldados rusos ahora deben marchar unos 30 kilómetros con su equipo de combate para llegar al frente, debido a la expansión de las zonas de muerte. Muchos ni siquiera llegan al combate antes de ser hechos pedazos por drones, lo que resulta en que los asaltos rusos en el frente sean mucho más débiles de lo que Putin necesita que sean. De ahí la desesperación. Y por eso Rusia hizo su apuesta ridícula. Existe otra posibilidad respecto a la catástrofe del convoy ruso. Evitar que los soldados hicieran una larga y traicionera marcha al frente pudo haber sido la idea, pero Rusia también ha demostrado que realmente no le importa cuántos de sus soldados lleguen en estas marchas, siempre y cuando algunos lleguen a donde tienen que ir. Enviar vehículos arriesga dinero, que es más valioso para Putin que la vida de su carne de cañón. Quizá Rusia intentaba prepararse para un asalto mecanizado contra una posición ucraniana, algo que no ha hecho mucho últimamente. Quizás te preguntes por qué había tantos autos comunes en el convoy si Rusia se preparaba para un asalto. En realidad no es sorpresa. Más allá de las enormes pérdidas de vehículos blindados que mencionamos antes, se ha documentado que Rusia ha utilizado vehículos civiles para atacar posiciones ucranianas desde marzo de 2025. En ese momento, los autos y vehículos todoterreno del convoy en la carretera de circunvalación de Donetsk sumaban el 70% de las pérdidas rusas, según Forbes. Para Rusia, mientras tenga ruedas, puede usarse para atacar. No podemos descartar que Rusia planeaba usar los 50 vehículos que Ucrania destruyó para un asalto a Toretsk o Konstantinivka.
Estos ataques son el modus operandi de una nación que enfrenta escasez de equipo. Aún así, nada de esto cambia un hecho simple. Lo que Rusia acaba de hacer fue muy estúpido. No es solo estúpido por la clara ventaja de drones FPV que tiene Ucrania. A decenas o cientos de kilómetros del frente, una nueva generación de drones ucranianos de ataque de alcance medio logra resultados contra convoyes rusos. A medida que las zonas de muerte en el frente se amplían hasta 50 kilómetros, debido a los avances en la tecnología de drones FPV, la zona de destrucción vehicular, que es la zona en la que Ucrania puede atacar vehículos rusos, se extiende hasta 200 o 300 kilómetros de profundidad. Los números lo demuestran. En una publicación en X, el analista militar Clement Molan señala que Ucrania atacó 240 camiones y vehículos rusos durante la primera semana de julio, lo que equivale a 34 ataques por día. Eso representa un aumento notable respecto a un junio ya impresionante, en el que Ucrania destruyó 586 vehículos, con un promedio diario de 19.5, y supera ampliamente lo que Ucrania lograba a principios de año, cuando en abril su promedio diario apenas superaba 1. ¿Cuántas señales necesitaba Rusia para darse cuenta de que estaba a punto de hacer una muy mala apuesta en la carretera de circunvalación de Donetsk? Enviar un convoy por esa carretera a inicios de 2026 ya era arriesgado, sobre todo cuando los vehículos entraron en rango de los drones FPV de Ucrania. Si sumas drones de ataque de alcance medio, ocurre lo que vimos, una masacre de metal que nunca llegaría a donde Rusia quería tras ser detectado. Ahora quedan dos preguntas. ¿Qué puede hacer Rusia, si es que puede hacer algo, para mejorar las probabilidades en sus apuestas en Donetsk en el futuro? ¿Qué implica este fracaso humillante en Donetsk, junto con lo que ocurre en la región, para los objetivos de Putin de apoderarse del Donbass? Comenzamos con la primera pregunta. Rusia ya intenta proteger sus vehículos de los drones ucranianos, pero al parecer no consideran conducir de noche, lo cual sería muy sensato. Sin embargo, según Euromaidan Press, las jaulas antidrones que llevan muchos tanques rusos ahora también se instalan en camiones. Muchos convoyes también están acompañados por equipos de defensa armados con armas, que se supone deben derribar los drones del cielo. Ningún enfoque está funcionando. Los equipos de defensa solo funcionan si son precisos. Algo difícil en movimiento, y pueden ser eliminados por los drones que buscan detectar. En cuanto a las jaulas, tienen las mismas desventajas para los camiones que para los tanques. Hay un gran sacrificio, ya que la velocidad disminuye al agregar más peso. Un camión con jaula de protección es más seguro, pero también más lento y fácil de alcanzar. De hecho, Ucrania está empeorando los problemas de los convoyes de Rusia porque ahora puede lanzar más drones que nunca antes. Drones con inteligencia artificial ya están en el campo de batalla y algunos cuestan solo $6,000 cada uno. Cuando están respaldados por cuadricópteros FPV que cuestan alrededor de $500 cada uno, es fácil ver cómo Ucrania puede lanzar este tipo de enjambres que pueden superar fácilmente las defensas aéreas móviles y luego abrirse paso a través de las jaulas instaladas en algunos vehículos que Rusia quiere proteger. Cualquier duda sobre la supremacía de Ucrania en drones, tanto en cantidad como en efectividad, se aclara con un informe del 17 de julio en el Kyiv Independent, que indica que las unidades de drones ucranianas atacaron más de 1 millón de objetivos en la primera mitad de 2026. En el mismo periodo, Ucrania prácticamente duplicó su volumen mensual de ataques, ya que logró unos impresionantes 105.800 ataques con drones en enero, cifra que aumentó a 200.218 ataques en junio. El volumen es fundamental para Ucrania ahora. Estos números muestran que Rusia deberá esperar mucho si cree que los ataques de drones ucranianos disminuirán. No lo hará. 1 millón de objetivos en la primera mitad de 2026. Aprende esa lección. 50 vehículos enviados en una misión suicida al anillo vial de Donetsk también lo aprendieron. Sobre Donetsk, Rusia no avanza bien, lo que explica la desesperación detrás de ese convoy. Hacia finales de junio, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reveló que Putin había puesto una fecha límite para la caída de Donetsk. Otra vez, la 15ª según Zelensky desde que Rusia inició su invasión a gran escala contra Ucrania. Putin quiere que las fuerzas rusas capturen Donetsk para diciembre, aunque parece imposible pues la mayor parte del cinturón de fortalezas siguen en pie, y Ucrania tiene control de fuego sobre las zonas grises y regiones ocupadas, lo que resulta en cosas como la destrucción total de convoyes enteros. Zelensky dice que este nuevo plazo muestra el delirio de Putin, y tiene razón. Mientras Putin exige Donetsk para diciembre, sus tropas son diezmadas en la región. En un informe del 14 de julio RBC Ukraine, reveló que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, dice que Rusia está perdiendo más de 400 soldados por cada kilómetro cuadrado que captura en Donetsk.
Un cálculo rápido nos dice que Rusia tendría que sacrificar alrededor de 2.4 millones de soldados para capturar los aproximadamente 6.000 kilómetros cuadrados de Donetsk que aún están en manos de Ucrania. No es de extrañar que Rusia esté tan desesperada como para enviar convoyes fácilmente rastreables a una carretera de circunvalación que sus propios comandantes han prohibido usar. Necesita soldados en el frente, no muriendo en la retaguardia si quiere tener alguna posibilidad real de tomar Donetsk. Pero quizás el insulto definitivo y la prueba más clara de que la fecha límite de Donetsk, impuesta por Putin, es absurda, viene del Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW. El ISW publica diariamente un informe que sigue la ofensiva rusa en Ucrania. Estos informes suelen estimar cuándo Rusia tomará territorios clave como Donetsk. El ISW publicó otro de estos informes el 14 de mayo, donde reveló que uno de los pronosticadores más precisos del mundo ya no puede predecir el futuro de Rusia en Donetsk. El ISW ya no puede predecir cuándo las fuerzas rusas tomarán Donetsk, incluido el cinturón de fortalezas, dado que la desaceleración del avance ruso y la naturaleza desafiante del terreno controlado por Ucrania en Donetsk hacen que no esté claro si Rusia es capaz de tomar ese territorio. El ISW dijo, en una dura crítica al absoluto fracaso de las fuerzas rusas para hacer lo que Putin necesita que hagan en Donetsk. En cuanto a la reacción de Rusia ante todo esto, bueno, ¿qué esperas? Rusia no ha reconocido la pérdida de 50 vehículos en la circunvalación de Donetsk. En cambio, ha insistido aún más en sus afirmaciones de que está logrando un gran avance en Donetsk. El 15 de julio, el National Interest informó que Rusia ahora afirma haber capturado Konstantinivka. Esa afirmación es del jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, quien suele decir que capturan asentamientos cuando en realidad solo infiltran a pocos soldados. El Ministerio de Defensa del Reino Unido refuta rotundamente la afirmación, declarando que, en el mejor de los casos, Rusia ocupa aproximadamente la mitad del área urbana de Konstantinivka. Falta mucho para que la ciudad quede bajo completo control ruso. Aún así, estas noticias llegan a Putin como miel al oído, y él está dispuesto a vivir en su fantasía donde capturar Donetsk a finales de diciembre es posible. Un convoy de autos destrozados en la carretera de circunvalación de Donetsk lo ejemplifica. Putin quizá nunca sepa que este convoy fue destruido. Está tan alejado de la realidad en Donetsk porque solo lo rodean aduladores como Gerasimov, que le dicen lo que quiere oír. A Ucrania no le importará, acaba de lograr otra victoria que debilitó cualquier asalto ruso en Donetsk. El anillo periférico es ahora un cementerio, y si el mando ruso es inteligente, no repetirá este error pronto. ¿Pero a quién queremos engañar? Acompáñanos mañana cuando informemos sobre otra apuesta estúpida que hizo Rusia. Por cierto, estamos medio bromeando. Los drones ucranianos pueden viajar lejos y ver tanto que Rusia no podrá ocultar convoyes en 2026. Rusia debería saberlo. Apenas días antes de esta noticia, supimos que Ucrania halló un depósito secreto de combustible oculto en una fábrica de cemento en Donetsk. Ucrania encontró ese depósito y desató la Operación Infierno contra él. Descubre qué pasó después viendo nuestro video. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a The Military Show mientras cubrimos más de los errores calamitosos de Rusia en su fallida invasión a Ucrania. Y gracias por vernos.